Hola, soy Álvaro Barroso, docente y entrenador. Voy a estar en el mentidero, así que coge tu silla que empezamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy tenemos nuevo programa de la sección de ciencia, aunque hoy vamos a hacer un pequeño combo y vamos a tener también una parte de entrevista con nuestro protagonista de hoy, que es Álvaro Barroso, al que presentaremos a continuación. Y vamos a hablar hoy de una combinación de ciencia y entrenamiento. Y vamos a adentrarnos un poco en este mundillo. Y antes de nada, antes de presentar a nuestro invitado de hoy paso también a Juanjo Vidal. ¿Qué tal, Juanjo? Hola, muy buenas, aunque bueno, da directamente la palabra a Álvaro, que es aquí el que nos va a ilustrar sobre este tema. Eso es, nosotros venimos con muchas ganas de aprender, así que te doy paso ya, Álvaro. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy Cuéntanos un buenas. poco cuál es tu trayectoria en este mundo y cuéntanos cómo empiezas en él. Bueno, principalmente gracias por la invitación y estar aquí con vosotros y que paséis este rato conmigo. Me ha gustado cómo has empezado, lo de ciencia y entrenamiento. Al final, mi vida casi es mezclar la ciencia con el entrenamiento y desde años atrás, pues así lo he hecho, ¿no? Mis estudios al final han sido de estudiar ciencias de actividad física y del deporte, formarme todo lo que puedo en ello, hasta actualmente que estoy cursando mi título de doctorado, que si todo va bien, bueno, pues cuando se pueda obtendré ese título y a seguir leyendo, investigando y cada día más para mezclar esa ciencia y entrenamiento, que de ahí nació mi proyecto actual, que su nombre es ese, más básico imposible, ciencia y entrenamiento. Háblanos si quieres un poco sobre este proyecto antes de meternos ya más. Ciencia y entrenamiento al final nace tanto por mi mente y otros compañeros de profesión de unificar ese entrenamiento tan importante, pero dándole esa dosis de ciencia, de disciplina, de literatura, para que se tenga en cuenta la realidad de la importancia que tiene el entrenamiento, ¿no? Siempre se ha dicho que el entrenamiento es muy importante, que es bueno para la salud, pero quizá no se nos tenía muy en cuenta porque no decíamos el por qué ayudaba, de qué manera concreta, números, datos, que es lo que en medicina se exige, en casi todas las ciencias se exige, y nosotros, ¿por qué no debíamos de demostrar con hechos, ¿no? Con estudios y llevarlos a cabo a la práctica? Entonces, a mí es algo que me ha apasionado siempre y así lo intento transmitir, y ciencia y entrenamiento mezcla eso, mezcla la ciencia con el entrenamiento, es decir, intentamos mejorar la calidad de vida de las personas mediante el movimiento. Al final simplemente es eso, pero bueno, pues tiene ese nombre que personalmente a mí, no es porque sea mío y de mi equipo, sino que me encanta. Me parece muy interesante. ¿Crees que esta tendencia de darle más importancia a la ciencia dentro del mundo de lo que es el ejercicio es una tendencia que va al alza o crees que todavía es algo muy residual? Porque yo entiendo que a la gente, por lo menos yo que me gusta mucho el deporte también, nos gusta entender el porqué de las cosas, ¿no? Creo que este es el camino que se debe seguir. No sé si tú lo ves así también. Claro, creo que se le está dando bastante más importancia a la literatura científica, pero el problema de esto es que hay que cogerlo con pinzas, porque hay que darle mucha importancia, pero sin olvidarnos que la literatura, al fin y al cabo, son estudios que realizamos que no podemos extrapolar todo muchas veces a la realidad, ¿no? El contexto es muy importante. Entonces, bueno, la ciencia nos ayuda para mejorar, pero no se nos puede olvidar el trabajo de campo, que es lo que hacen muchísimos compañeros, bueno, yo me incluyo también, que trabajamos el día a día en el mundo del deporte. Entonces, hay que llegar a esa mezcla entre la ciencia y el entrenamiento, el trabajo de campo, para llegar a resultados que se están obteniendo pues muy buenos, como pueden ser pues multitud de beneficios que puede tener el entrenamiento para distintas patologías, incluso se puede llegar a hablar en prevención incluso, ¿no? Cogiéndolo con pinzas, pero se puede hablar incluso de prevención. Y sí que son corrientes que se están dando mucho, pero repito, hay que tener cuidado de no todo es ciencia ni todo es entrenamiento, ¿no? Hay personas que llevan 30 años entrenando, pero llevan 30 años entrenando mal. Entonces, bueno, hay cosas de experiencia que son importantes, pero yo, bajo mi punto de vista, el objetivo principal es mezclar esa dosis de ciencia con esa dosis de experiencia. Sería lo más efectivo. De hecho, bueno, sí, aprovecho para decir, podéis ir a Álvaro Barroso o a Ciencia de Entrenamiento, veréis que es Dejaremos luego kinesiólogo, si no me equivoco. Ciencia de entrenamiento mejor. Ciencia de entrenamiento mejor. Bueno, tú y supongo que tus compañeros también sois kinesiólogos, que es algo que la gente lo verá y dirá, bueno, ¿qué es esto? Y precisamente entra dentro de esa filosofía, ¿no?
al final la kinesiología, bueno, yo siempre digo que me considero kinesiólogo de corazón porque tenemos bromas, ¿no?, con amigos que tengo quizá pues en otros países, que la kinesiología sí que existe como tal, que es pues eso que es como esa forma de estudiar el cuerpo humano, cómo se mueve y por qué, ¿no? No solo ver que un músculo se contrae, sino por qué se contrae, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel cognitivo? ¿Qué impulso nervioso o qué está pasando? Bueno, pues al final, por ejemplo, en Chile, la kinesiología es una carrera, ¿vale? Es un grado que se estudia de pues, X años, no sé si me pierdo ahora, son 4 más máster o 5 más máster, pero están en la rama sanitaria, ¿vale? Se consideraría sanitario. Y es mezclar un poquillo pues lo que aquí vemos como una parte de la fisioterapia, una parte del entrenamiento, estudian mucho a nivel cognitivo, a nivel nervioso, ¿no? Esa mezcla que bajo mi punto de vista es muy, muy interesante y a mí es realmente lo que más me gusta. Sí que es cierto que aquí en España, pues donde estamos no tiene ese reconocimiento, ¿no? La kinesiología, pero bueno, sí que puedes estudiar algún máster o algún posgrado sobre ese tema. Pero bueno, al final yo creo que son más términos, ¿no? Pero casi muchos que estamos en este sector nos gusta realmente entender el cuerpo como un bloque y con todas sus virtudes, realmente. Claro, yo he de decir que coincido con Álvaro en esto de entender el cuerpo como un bloque, ¿no? Porque, bueno, yo al final he tenido el placer de que Álvaro me ha programado, me ha diseñado entrenamientos. Si estoy así de bien a día de hoy, es por ello. Entonces, claro, entonces realmente sí que es cierto que esa filosofía de trabajo yo siempre la vi. Al final hay que entenderlo como un bloque, ¿no? Y en esto que comentaste de las patologías, sí que es cierto, muchas veces la estadística camufla o puede llegar a camuflar, pues que en una patología a lo mejor alguien como tú tiene que saber ver el caso concreto de esa persona. ¿Qué ejercicios le convienen? ¿Qué es más adecuado? Claro, realmente es que cuando hablamos de entrenamiento, hablar de entrenamiento es muy grande, ¿no? Porque al final dicen, el entrenamiento es bueno para la salud. Bueno, pues quizá yo no estoy tan de acuerdo, o sea, va a depender mucho, va a depender de la orientación que apliques, va a depender del carácter del esfuerzo, va a depender, bueno, al final del individuo, ¿no? Hay que individualizar la dosis respuesta de esa persona. Hay, al final, entre un veneno y un fármaco, la diferencia va a estar en la dosis, realmente. Pues el ejercicio, el entrenamiento, realmente necesitamos una dosis programada, una dosis pautada y individualizada a cada caso. Y si hay patologías, pues obviamente a cada patología. Entonces, va a depender mucho de la orientación, cómo miremos el entrenamiento, cómo lo vamos a aplicar. Hay muchísimos factores que van a intervenir en esto, ¿no? Lo importante es pues avanzar en este conocimiento, cada día intentar aprender un poquito más, estar constantemente reciclándonos, cosas que salen, esto avanza rápido, no tan rápido quizá como hay personas que creen que tenemos que leer papers a diario porque el lunes el HIIT o un tipo de entrenamiento es muy bueno y el viernes no. Esto no es así tanto, ¿vale? Hay personas que se agobian mucho, incluso alumnos míos me dicen, Álvaro, es que es muy difícil estar tan actualizado. No es tan difícil. Realmente, al final tienes que elegir un nicho, el campo de trabajo que te gusta a ti o el que mejor se te da o en el que más a gusto te sientes y dedicarle tiempo a ese ámbito, ese sector donde estás metido, ¿no? Entonces, creo que sería lo interesante y dejar un poco el cliché de que los entrenadores son superhéroes, de que tenemos que saber de todo, entrenar a todo el mundo y eso no es así, al fin y al cabo. Hay una base, hay unas bases teóricas que están claras, pero cuando nos vamos a enfrentar a una patología, cuando nos vamos a enfrentar a diversas cosas distintas, individuo, contexto, ahí sí que es cierto que tenemos que especializarnos un poco en una rama o en otra. Se me vienen a la mente, a mí si me viene una persona, un paciente oncológico, ¿no?, que necesita un tratamiento de entrenamiento de fuerza o así, pues yo tengo en mi mente pues, a una persona que sé que se dedica mucho a este campo. Si necesito una persona con otro tipo de patología, tengo a la persona. Entonces, también deberíamos de ser capaces de eso, ¿no? Hay personas que nos vienen a entrenar y decirle, mira, no conozco tu caso, no conozco tu patología, no soy capaz de hacerte un entrenamiento efectivo 100%, pero sí que puedo hacerte a lo mejor una base de entrenamiento que subestimando y te puede ayudar un poco, pero no vas a saber trabajar de manera muy eficiente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que abrir un poco más la mente y ayudarnos entre muchos profesionales y más del sector, obviamente. ¿Crees que en España hay cierto, no sé, igual se prejuzga un poco a la gente que estudia ciencias de la actividad física y el deporte? Porque no sé si esto es así, confírmamelo, pero como que parece que se intenta alejar incluso a veces de la rama sanitaria, ¿no? Cuando realmente lo que hacéis vosotros es contribuir al bienestar y a la salud de las personas. Claro.
Estoy contigo, obviamente no es una rama sanitaria, al fin y al cabo se está luchando, ¿no? Se está intentando que sea, mucha gente ya entiende el entrenamiento como algo sanitario, o sea, que es muy eficaz para la salud pública incluso, pero el problema está, yo creo, incluso se podría abrir debate, ¿no? De esto de cuando hablaban de los gimnasios que se cerraron y que los gimnasios eran algo de sanidad, o sea, que era sanitario, que eran necesarios, bueno. Siendo un poco crítico con mi profesión, y esto, bueno, pues hay mucha gente que no le gustaría escucharlo, pero para mí un gimnasio no es un centro de salud. Para mí, si abrimos las puertas de un gimnasio, yo tampoco veo salud por todos los sitios, ¿no? Veo muchas personas perdidas, veo muchas personas que quizá no saben lo que están haciendo, muchas personas que no están teniendo un efecto para lo que necesitaban, para su objetivo. Veo personas que igual no están con una adaptación o dándole estímulo que necesita su cuerpo. Entonces, bueno, ¿hay personas que sí que están mejorando? Sí, por supuesto que sí, pero no podemos dejar las cosas así al aire, ¿no? O sea, me refiero, creo que deberíamos de entender más la salud y el deporte, intentar centrarnos más en cómo hacerlo, cómo mejorar nuestra profesión, y yo, bajo mi punto de vista, no vamos a ser capaces de llegar a los centros de salud si en los gimnasios lo que damos son papeles de rutinas a todo el mundo iguales, ¿no? Por así decirlo. Entonces creo que la individualidad es la clave en muchos casos, por no decir en todos, pero bueno, hay que entender lo que es un gimnasio, para lo que es un gimnasio, y ojalá en 10, 15 años veamos muchísimos centros de entrenamiento personal, centros de entrenamiento individualizado y específicos para distintas patologías o distintas poblaciones. ¿Crees que otro de los problemas que yo creo que se achaca también a tu mundo es el del intrusismo, ¿no? Porque vemos, sobre todo a raíz del confinamiento, ha habido muchas polémicas de este tipo, de gente que no tiene absolutamente ni idea de vuestras ciencias, dando clases, haciendo vídeos sin ningún tipo de preparación, con el lastre que puede suponer esto para personas que están siguiendo este tipo de rutinas, ¿no? No sé qué piensas al respecto. Sí, a ver, a mí personalmente cuando veo muchísima gente moverse, ya sea por iniciativa de influencers, bueno, vamos por ese tema, creo, influencer y demás, a mí personalmente me gusta porque el movimiento me parece esencial, ¿no? O sea, hay que moverse, la gente se tiene que mover, la gente está muy parada, de alguna manera se tienen que mover. Entonces, yo creo que el perfil de influencer relacionado con el deporte, yo no lo veo mal, lo veo si ellos saben hasta dónde pueden llegar. Es decir, que su objetivo es levantar a la gente del sofá, que esa gente se motive y que esa gente elija un profesional cualificado, lo veo bien. Cuando lo veo mal es cuando ese influencer, digo influencer por decir un dato, vamos, que daría igual, pero cuando esa persona intenta utilizar esa captación que tiene de gente para entrenar individualmente a las personas, intentar mejorar diversas patologías o, bueno, he visto cosas bastante serias, ¿no? Bastante graves, porque al final, bueno, a un hipertenso o a un diabético hay patologías que una intensidad le puede ir bien, una intensidad le puede ir mal. Hay que saber bastante pues, de biomecánica, hay que controlar un poco la anatomía humana y eso te lo dan pues estudiar, ¿no? Una base científica, una base de estudios. Que hay personas que por su cuenta, sin tener ningún tipo de estudio, pueden tener todos esos conocimientos, incluso superiores a los de una persona que lo haya cursado. Vale, puede ser que sí, pero demuéstralo con un papel, ¿no? Es como si no sé, un dentista dice que no es dentista, pero que él sabe quitar muelas. Me parece bien, pero ya que sabes, pues invierte tiempo en formarte y en conseguir quizá homologar, por de alguna manera, tus conocimientos, ¿no? Yo lo veo un poco así, aunque sí que es cierto que tengo que decir que hay gente que sabe mucho, gente muy buena, que no tiene las titulaciones oficiales, pero gente muy buena, de verdad. Entonces, bueno, es un debate que sería complicado. Sí, esto parece que a raíz del confinamiento, ¿no? Como que se juntó un poco todo el desconocimiento por parte de mucha gente que o bien que lleva tiempo sin hacer deporte o que realmente no conoce cuáles son sus propias limitaciones, con el hecho de tener un mercado muy abierto, de estar encerrado en casa y lo único que puedes hacer es ponerte a ver vídeos, ¿no? Esto me imagino que vosotros lo habréis observado a raíz de que se ha podido volver a hacer deporte ya en la calle y en los centros, que haya habido nuevas patologías derivadas precisamente de este desconocimiento, ¿no? Sí, yo creo que aparte de ver eso, ¿no? Que es cierto que ha pasado, que las personas igual están poco informadas o por tener menos recursos acuden a estos vídeos y a hacer algo así, creo que eso
es un problema, pero le damos demasiada importancia, bajo mi punto de vista. Yo le doy más importancia al que ni siquiera estando aburrido durante 3 meses se ha levantado del sofá. Y es muchas personas, ¿vale? Hay una inactividad física exagerada, desmesurada. Y creo que ahí es donde también deberíamos de poner el foco, ¿no? El foco atencional. Yo que, por ejemplo, haya personas que se pongan a entrenar un poco con vídeos de YouTube y que sigan así un tiempo, a mí no nos debería importar a los profesionales del sector. ¿Por qué? Porque esa persona va a llegar a un punto que va a querer obtener unos beneficios, una mejora, y no lo va a obtener con vídeos. Va a necesitar un profesional que le programe individualmente su estructura de entrenamiento. Entonces, a mí no me preocupa esas lesiones que puedan causar estos influencers. Creo que se sacó un poco de madre eso, porque realmente al nivel de esfuerzo que va a llegar una persona en su casa con un vídeo de YouTube, a mí personalmente no me preocupa. O sea, a ver, que puede pasar de todo, ¿no? Pero también le puede pasar algo subiendo las escaleras. Entonces, sí, al final, hay en todos lados. Claro, al final lo que consigue un poco es que también le puede picar el gusanillo del deporte, ¿no? Que sería algo positivo. Yo creo que lo que deberíamos de hacer, en vez de intentarnos, esto ya es personal, ¿vale? O sea, es mi opinión y que a nadie le siente mal. Lo que deberíamos de intentar hacer los profesionales del sector deportivo, en vez de intentar hacernos influencers, que es lo que yo personalmente estoy viendo, o colaborar con influencers que ellos muevan a la gente para despertar ese gusanillo de querer moverse y que esas personas les digan, vale, pues esto es una iniciación, pero para entrenar de verdad, para buscar un objetivo, tenéis que acudir a un profesional y que la gente aprenda así, ¿no? Vamos, es un punto de vista, pero el convertir a un profesional en un influencer, que los hay que se han convertido en influencers, yo creo que si tú como profesional te conviertes en esta persona con tanta capacidad de llegar a mucha gente, vas a cometer el mismo error que ellos, porque por muchos conocimientos que pueda tener un profesional, tú no puedes entrenar a 10.000 personas online, tú no puedes hacer un vídeo que sea para todos, entonces estás cometiendo errores igual que esa persona que estabas criticando anteriormente. Quizá con más conocimiento, sí, hay cosas que a lo mejor no cometes, pero tú no estás individualizando el entrenamiento a cada sujeto, que es la base de nuestra ciencia realmente, es la base para la mejora de las personas. Entonces, como una ayuda o un complemento lo veo positivo, pero veo negativo que solo se utilice eso. Quizá pasa algo parecido en la ciencia, ¿no? Con los divulgadores científicos que muchas veces abarcan muchos temas, no tienen por qué ser expertos en ninguno, pero claro, eso hace que si alguien les pregunta por referencias de un tema en concreto, se lancen a la piscina y quizás no estén acertados. Lo que deberían hacer es referenciarles a alguien que investigue en eso, que esté más al día de ese tema. Yo, Juanjo, bajo mi punto de vista, repito, creo que el tema de las redes sociales hace que todos intentemos divulgar para que nos escuchen, ¿no? Como dar una voz al aire. Oye, que estoy aquí, para llegar a más gente, ¿no? Yo escucho mucho lo de aportar valor y llegar a más gente. Vale, yo lo respeto, ¿vale? Tengo compañeros, amigos que lo hacen y muy bien además, y llegando a muchísimas personas. Pero creo que se está un poco desvirtualizando y se buscan más los likes y subir de seguidores para poder tener un rendimiento económico que realmente investigar por ayudar o por mejorar, como yo he conocido y admiro infinitamente a investigadores que están en laboratorios, los admiro muchísimo y creo que a lo mejor los que deberían de ser divulgadores, esto también es opinión mía, son esas personas que están investigando de verdad día a día en un tema, como bien ha dicho Juanjo, ¿no? Y esas personas son las que deberían a lo mejor explicar esa literatura al resto de profesionales. Entonces, bueno, yo estoy un poco, a lo mejor, no en contra, porque me parece que es una plataforma y como un escaparate para que vean tu trabajo, que hay muchísimos profesionales así, pero creo que todos ya lo vemos desde hace, bueno, cada uno desde donde quiera, que se ve que eso está hecho por likes y por subir seguidores y aumentar repercusión social, ¿no? Entonces, la ciencia, tendríamos que pararnos a pensar, ¿la ciencia se hace para repercusión social? ¿Para tener más repercusión de seguidores o para conseguir algo, ¿no? Que luego se pueda aplicar por profesional? Entonces, yo creo que habría que darle una vuelta al tema de la divulgación, bajo mi punto de vista, que respeto también que hay personas que se dedican a eso. Es una nueva profesión, realmente. Claro. Otra de las preguntas que te quería hacer es, antes hemos hablado del problema de mucha gente, ¿no? De ese sedentarismo. ¿Cuáles crees que son las causas que ocasionan que la gente se mueva tan poco? Igual ahora un poco más
como comentabas, a raíz de gente que está surgiendo y que está animando al movimiento? ¿Crees que, por ejemplo, es un problema que surge en la infancia, que hay pocas horas de educación física igual en los colegios, o crees que es un problema más tardío? Vale, yo creo que la sociedad nos está empujando a un ritmo de vida que quizá las personas se quitan tiempo de cosas que no consideran importantes, ¿vale? Eso punto número uno. Y hay una cosa que me parece muy interesante, que es que realmente a lo mejor no es que la gente entrene menos, porque te digo, cada día o cada año, si vemos una estadística de hace 10 años o así, que además la tengo por aquí, hasta el año 2014-2016, han aumentado los matriculados en ciencias del deporte, ciencias de actividad física del deporte, y aumentan los graduados en técnico superior de condicionamiento físico, en TESEAS, que era TESAF, ahora es TESAF y TESEAS, bueno, aumentan cada año. Cada año están aumentando los centros deportivos, cada año hay más gimnasios, cada año hay más cadenas de gimnasios, hay más centros de entrenamiento, pero aún así, cada vez hay más personas sedentarias, más personas con patologías a cuenta de la inactividad física, pero lo que las estadísticas nos dicen es que la gente se está moviendo un poquito más, o sea, la gente se mueve más, incluso hay una estadística de que la gente come mejor o que come menos azúcar, menos productos ultraprocesados, se está intentando un poquillo y se está consiguiendo, y aún así las personas siguen con esas patologías, esa gráfica, ¿no? Que nos vamos a un sobrepeso, a una preobesidad, a unos grados bastante altos. Hipertensiones, diabetes. Eso, son derivados a este problema que llamaríamos síndrome metabólico. Y mi opinión es, y esto, bueno, es mi forma de pensar también, la gente entrena mal. Ya no es que no entrenen, sino que el que quiere entrenar quizá no encuentra la manera óptima de entrenar. Entonces, ahí está un problema también, yo creo. No es a lo mejor que la gente entrene, sino que no solo es entrenar, es que hay que entrenar bien. Y entrenar bien cuesta. Ese yo creo que también es uno de los problemas. Claro, es que mucha gente igual lo que comentas tú, ¿no? Dice, bueno, me voy a apuntar al gimnasio y luego llegas al gimnasio y realmente o bien no encuentras los ejercicios que tú necesitas o incluso muchas veces no encuentras a alguien que te asesore cuando vas a grandes cadenas, ¿no? Que está todo tan dejado de madre sin querer faltar a nadie, pero... No encuentras el estímulo realmente. Claro. O el ambiente no te llama, también eso le puede pasar. Pero no es negativo a las cadenas. Yo creo que todo el mundo cabe, todo el mundo tiene su sitio. Y hay que entender que una cadena que busca el volumen, porque busca datos realmente. Ese volumen de personas, al final, no puede haber individualidad en ese entrenamiento, porque buscamos un volumen amplio. Entonces, al final, a lo mejor no es un centro deportivo, sino un poco centro de ocio también, ¿no? ¿Por qué no llamarlo centro de ocio y que sea un ocio más saludable, que puede ser que esté la gente bebiendo copas? Entonces, quizá las personas pueden estar apuntadas a un centro deportivo para ocio, como por ejemplo puede ser jugar un partido de pádel, un partido de squash, ir a nadar, un partido de fútbol, entrenar con tus amigos en la sala de pesas también, pero sin olvidar que el estímulo que tú necesitas te lo tiene que dar un profesional. Y eso a lo mejor no está ahí, no lo vas a encontrar ahí. Quizá eso, a nivel social, a nivel movimiento, es perfecto, pero necesitamos en algunas etapas o incluso toda la vida un estímulo, un entrenamiento de fuerza, una orientación de entrenamiento que un profesional te tiene que adecuar a tus características. Que es un poco utopía, muchas personas lo piensan como utopía, ¿no? Y no pasa nada por reconocerlo también. Pues sí, puede serlo. Puede ser que una persona de los 16 a los 30 años no tenga la capacidad económica para tener un entrenador con esas características. Pero es que a lo mejor de 16 a 30 años tenemos otras actividades más, a lo mejor divertidas incluso, que pueden hacer que esa persona esté en forma, mantenga una vida saludable y no necesite quizá de una pauta tan individualizada, ¿no? Me atrevería a decir, pero bueno, habría que valorar muchísimas cosas. Utopía para el propio trabajador, que bueno, Álvaro, que estuvo entrenándome cuando estabas aquí en León, de muchas veces la misma persona que tiene que individualizar es la misma que tiene que estar atento a todas las personas que están en el gimnasio. Entonces, claro, eso... Por supuesto, la culpa de no poder individualizar nunca va a ser del entrenador que está trabajando, vamos, por supuestísimo. Pero tampoco del que lo monta, ¿no? El que lo monta está montando una empresa que necesitamos un rendimiento económico. Entonces,
Tú no puedes tener 30 trabajadores por cada 30 clientes, es inviable, ¿no? Realmente. Entonces, al final lo que hay que entender es a qué modelo de negocio me estoy apuntando y entender lo que es, ¿no? Que la población entienda lo que es. Eso es lo más importante. Una cosa es un gimnasio y otra cosa es ir a ciencia y entrenamiento. Eso es. Hay que diferir. Se nos ha quedado un poco pillado Juanjo. Se ha quedado Juanjo un poco pillado. No, eso, que es una cosa es un gimnasio y otra ciencia de entrenamiento, ahora sí. Ciencia de entrenamiento, Juanjo, Health Space en Tenerife, BC Performance en León, yo qué sé, ENSA en Sevilla, Qualis en Valencia. O sea, hay muchísimos centros de entrenamiento personal que a mí me encanta, que remamos todos a una y todos tenemos que ayudarnos y fomentar esto que es precioso y tenemos que ayudar al máximo número de personas. Comentabas antes también que habéis visto una tendencia, ¿no?, de que la gente empieza a comer mejor. Se da mucha importancia últimamente a los entrenamientos, a la propia alimentación, ¿no? Esto que comentan, ¿no? Por mucho que entrenes bien, si no te alimentas adecuadamente, pues no vas a conseguir progresar. Hay mucha gente dentro de vuestro mundo que está ya compatibilizando ambos estudios, porque son ciencias diferenciadas, pero parece que convergen en algún punto del entrenamiento, ¿no? Sí, al fin y al cabo, bueno, hay que entender el mundo de la salud desde arriba, ¿no? Empezando a nivel psicológico, a nivel nutricional, a nivel físico, a nivel de relaciones sociales. O sea, es un campo, ¿no?, enorme. Entraría podología, entraría, bueno, pues de todo, ¿no? Todo lo que nos podamos imaginar. Pero sí que es cierto que nutrición y entrenamiento van muy de la mano, porque al fin y al cabo, bueno, pues como bien dicen, somos lo que comemos y al final lo que ingerimos va a ser la energía o la gasolina, por así decirlo, para luego movernos y realizar todo esto, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro centro también un equipo de nutrición y obviamente trabajamos de manera multidisciplinar el equipo de nutrición con el equipo de entrenadores, y eso realmente es lo bonito y la manera con la que podemos llegar a conseguir muchísimos objetivos. Claro, me imagino que os habréis encontrado problemas de personas, ahora igual ya no porque tenéis el equipo multidisciplinar, pero antes problemas de gente que entrenaría muy bien y luego se pega un atracón a comer que ya justifico el entrenamiento y lo echas todo a perder al final, o gente que por el contrario creía estar llevando a cabo dietas en teoría milagro, de estas míticas que se ha hablado mucho, y realmente lo que estaba haciendo es de igual manera dilapidar su entrenamiento, ¿no? También yo creo que hay que tener en mente qué objetivo tienes, ¿no? ¿Qué objetivo tienes de entrenamiento? Porque también estamos un poco, creo, a nivel nutricional, que yo no puedo entrar ahí, que no es mi campo, pero sí que es cierto que igual estamos demonizando los alimentos, ¿no? Muchos alimentos, y a lo mejor lo que tenemos que es entender el contexto de cuándo debemos consumir o ingerir un alimento u otro, ¿no? Pasa en el entrenamiento que hay ejercicios que se demonizan porque es lesivo, ¿no? Y sale eso, el rumor, y ya el ejercicio es lesivo. Y no existe realmente un ejercicio lesivo. O sea, lesivo va a ser, depende de para qué persona, en qué contexto, la adaptación que tenga. Entonces, vamos a ver, en la nutrición pasa lo mismo. ¿Cómo combinamos ese entrenamiento y esa nutrición? Bueno, pues para eso siempre hay que contar con profesionales de nutrición, profesionales del entrenamiento, que nos van a indicar, nos van a saber guiar para cómo conseguir nuestro objetivo. Hay personas, yo me encuentro clientes, que digo personas porque para mí antes que clientes son personas, y se nubla mucho en la nutrición, no, es que voy a pasar mucha hambre, es que no puedo comer esto, no puedo comer lo otro. Y cuando le dices la realidad, mira, no tienes que pasar hambre, vas a comer eso también, vas a comer lo otro, no te preocupes. Entonces vamos a entrenar, vamos a disfrutar de este proceso, no vamos a ver no lo veas como algo negativo, y cuando la persona lo entiende, lo empieza a disfrutar, muchos te dicen la frase de me ha cambiado la vida, porque es que te cambia la vida de verdad. O sea, es impresionante. Y si hablamos de un equipo a nivel multidisciplinar más grande, que tengamos fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo deportivo o psicólogo general, entrenador, servicio de podología, un servicio grande y total, es espectacular. Claro, al final redonda en el bienestar de las personas, y es lo que comentas tú, ¿no? Que hay mucha gente que empieza a sentirse mal incluso por hacer determinadas conductas o por comer determinadas cosas, y al final ya no solo redonda en su aspecto físico, en su bienestar físico, sino a nivel mental, ¿no? Que tú también es muy importante y parece que queda a veces en un segundo plano.
queda en un segundo plano y siempre tiene que estar en un plano principal. O sea, es que no se nos olvide que un movimiento lo realizamos gracias a esto. O sea, tú haces una flexión de codo gracias a esto. Entonces, es muy importante, ¿no? También hablan de que tenemos 2 cerebros, ¿no? A nivel intestinos y demás, es nuestro cerebro también. Entonces, estamos tan interrelacionados, somos un bloque tan fuerte que intentar separarlo, ¿no? Incluso la medicina misma te separa, ¿no? Te separa pues por ramas, a nivel cardiorrespiratorio, a nivel, ¿no? Cardiólogos, tenemos, y al final endocrinos, tal, y al final es todo uno, ¿no? Y hay muchos médicos que a día de hoy están diciendo eso. No olvidéis que si hay un problema endocrino, no sabemos dónde puede estar afectando también o cómo abordarlo. Hay que abordarlo a nivel multidisciplinar. Hay muchísimas personas haciendo trabajos impresionantes así. Pues yo te voy a hacer ya mi última pregunta por mi parte. Ahora si quieres te dejo acabar, Juanjo, o si tienes alguna también en el tintero. ¿Cuál crees que puede ser? No te ha quedado ninguna, ¿no? Yo creo que está todo muy bien explicado. ¿Cuál crees que debería ser el papel ideal del deporte en la sociedad, ya de cara a futuro? ¿Cuál crees que sería el aspecto o la pieza donde mejor encaja el deporte dentro de la vida de la persona y dentro de la sociedad? Pues es muy buena pregunta. Mira, antes que deporte, yo fíjate, antes que hablar de divulgar sobre deporte, te diría, vamos a explicar a las personas la diferencia entre deporte, actividad física, ejercicio físico, ¿no? Porque muchas personas te van a decir, el deporte es salud. No, mire, el deporte no es salud. Si tú eres jugador de fútbol y estás en el minuto 90 jugando una pachanga y vais 1-1 y quieres ganar sí o sí, vas a darlo todo. Aunque te desgarres un músculo, vas a ir a muerte. Aunque te partas un tobillo, eso no es salud. No estamos hablando de salud, ¿no? Entonces, vamos a analizar más que el deporte es algo que a nivel social es precioso, pero vamos a analizar ese ejercicio físico individualizado. ¿Qué importancia tiene ese ejercicio físico? Pues es triste decir esto también, pero una pandemia mundial que hemos vivido nos está dando en la cara un problema social que teníamos, ¿no? Ese problema social era la inactividad física. Esa inactividad física, si analizamos datos, estamos viendo las personas que entran en UCI suelen tener, no tengo los datos obviamente ni aquí delante, pero bueno, lo podemos analizar y podemos verlos. Personas inactivas físicamente son las que más porcentaje acaban en UCI, personas con sobrepeso, preobesos, obesidad tipo 1. Entonces hay que abrir los ojos, hay que ver que quizá la sociedad se nos está yendo un poco, que vamos muy rápido, que las personas se levantan a las 6 de la mañana y trabajan hasta las 10 de la noche y luego es irse a tomar unas cervezas, unas copas y hasta el día siguiente. Y quizá hay que entender que ese ejercicio físico individualizado no es un complemento, no es algo para que te divierta, no, es la base para poder disfrutar de una calidad de vida en condiciones y no acarrear pues, diversas patologías que nos traen pues, ese sedentarismo, esa inactividad física y demás. Entonces yo lo pondría en la base, pero con muchas otras cosas, no solo el tema del ejercicio físico, también la nutrición, ¿no? Esa educación nutricional que necesitamos en los colegios, que necesitamos en los padres de los alumnos, que las personas muchas no saben de nutrición, muchos quieren cuidarse pero no saben cómo se cuida una persona, no saben qué alimento va a venir mejor en qué momento. Entonces habría que quizá hablar más de nutrición y de entrenamiento, que a lo mejor no quitará nada, ¿no? Pero introducirlo de alguna manera y añadir, como has dicho antes, una hora de educación física en el colegio, pues es una buena idea. Quizá bajo mi punto de vista no va a cambiar gran cosa, pero sí que es bueno, ¿no? Ir añadiendo cosas, que la gente vea todo esto, lo que estáis haciendo ahora, a hablar conmigo y que esto se escuche, que la gente tome importancia, ¿no? de este problema realmente. Pues nada, nosotros encantados de poder dar voz a profesionales como tú, que al final lo que hacéis es redundar en un gran beneficio social, ¿no? Que es lo que hemos comentado a lo largo de toda la entrevista y que mucha gente por fin se conciencie de la importancia del ejercicio en el día a día, porque lo que comentas tú, ¿no? La vida es tan frenética que muchas veces nos quitamos, por desgracia, esta parte de nuestra vida cuando no tiene que ser así. Quitemos de otros lados y no de aquí, ¿no? Incluso moverse más, que también hay que fomentar eso, no solo la hora de entrenamiento, que está muy bien, que hay que entrenar, que hay que tal, pero hay que subir las escaleras, hay que caminar, hay que moverse, ¿no? Esa actividad física, ese aumento del NEAT diario que todos tendríamos que intentarlo en la medida de lo posible, ¿no? O sea, hay que ir sumando poquito a poquito y al final, bueno, pues conseguir una sociedad, pues, entre comillas, más sana, ¿no? Eso es. Pues nada, Álvaro, muchas gracias por haber estado ahí con nosotros. Dejaremos tus redes sociales en la descripción para que todo el mundo pueda consultarlas y nada,
También gracias a ti, Juanjo, por estar otro día más con nosotros y a vosotros por estar al otro lado de la pantalla también. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Muchas gracias.